¿Cómo están? Bienvenidos a El Pentágono. Quiero darle la más cordial bienvenida a Mary Vaca. ¿Cómo estás, Mary? Hola, Mario. ¿Todo bien? Parte del equipo también, Vero. Hola, Mario. Rocha, ¿cómo te va? ¿Todo Buenas bien? noches. Invitado soy Ricardo Paz. Gracias por estar nuevamente en El Pentágono. Soy yo. Jorge Silva. ¿Todo bien? Gracias, Mario. Todo bien, gracias por haber venido. No quiero comenzar este Pentágono sin antes agradecer absolutamente a Marcelo Arequipa, que durante creo que más de 2 años nos ha acompañado aquí en el Pentágono. Un abrazo muy grande. Está en otros horizontes ya, pero en todo caso siempre esta va a ser la casa de Marcelo. Un abrazo muy grande a su esposa, que nos recibió como anfitrión a unas cenas deliciosísimas, ¿no? En todo caso, Marcelo, gracias de corazón. Gonzalo Mendieta de viaje, Francesco Zarati de viaje, en fin, bien, pero las cosas continúan, la agenda continúa, y creo que la agenda ahora se ha marcado en forma definitiva en lo que va a ser seguramente la elección. Está electoralizado el tema. Mi pregunta ha sido siempre, ¿qué hacer de aquí en adelante? ¿Qué debería hacer el pueblo boliviano? Las opiniones deben estar absolutamente divididas. ¿Hay que ir a la elección? ¿Hay que ir a la elección? Hay partidos políticos que dicen no hay que ir a la elección. Hay otros que dicen sí, no, hay que irle a dar batalla a Evo Morales. Y hacen una recopilación de las cosas que han ocurrido en Venezuela, por ejemplo, cuando mucha gente se retiró de la oposición, de la contienda electoral, con los resultados que están en la vista. Maduro no tiene ninguna oposición prácticamente en lo formal. Las calles es otra cosa. ¿Qué debería hacer en este caso el gobierno? ¿Seguir adelante? Seguramente va a seguir adelante. ¿Ir o no ir? Quiero recordar lo que pasó en noviembre de 1964 muy rápidamente. El doctor Víctor Paz Tensoro, a través de un cambio en la Constitución, decidió reelegirse. Fue a la reelección en el 63. El 64 juró como nuevo presidente. Duró 3 meses su gobierno. Las Fuerzas Armadas lo derrocaron. Pero no solo fueron las Fuerzas Armadas, fue Hernán Siles Suazo, Juan Echín Oquendo, Anaya, las Fuerzas Armadas, Barrientos, etcétera, etcétera. El fin de una democracia. ¿Qué es lo que debemos esperar ahora de aquí en adelante? Conformar alianzas, dejar que Evo haga lo que tenga que hacer, esperar, someterse a todo lo que está llevando adelante el Parlamento y a través de esas leyes de partidos políticos, etcétera. Listo, son solo mis preguntas. Ricardo. Muy buenas noches, un placer estar nuevamente acá en el Pentágono. Sí, efectivamente hay la tentación de pensar que la coyuntura se ha electoralizado como quería el gobierno desde hace mucho tiempo, ¿no? El gobierno ha tenido el afán de electoralizar la coyuntura buscando la consecución de 3 objetivos básicamente. Quería legalizar la candidatura de Evo Morales y García Linera, esta candidatura irrita, ilegal, inconstitucional, que ha sido negada el 21 de febrero por la soberanía popular. Querían distraer un poco también la atención de las múltiples denuncias de corrupción, de los problemas de gestión que tienen, y finalmente querían pues encontrar, yo he usado el término en calzoncillos, a la oposición desorganizada, sin posibilidades de generar un frente unido, amplio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este afán de electoralización lo ha tenido el gobierno hace varios meses ya. Ahora ya sabemos que en concomitancia y en complicidad, uso la palabra de manera expresa, con el Tribunal Supremo Electoral, hoy sabemos que desde marzo de este año ya se reunían Evo Morales con el Tribunal Supremo Electoral planificando lo que ha sucedido hoy día. Está claro que el MAS, por ejemplo, empezó su reinscripción partidaria y comenzó su actualización y esto del 1 millón de militantes y todas estas cosas inmediatamente después de la reunión del presidente con el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, bueno, esta conspiración contra la democracia, contra la soberanía popular ha ido avanzando, y hoy día nos quieren tratar de convencer de que ya está todo oleado y sacramentado, ¿no? Como tú acabas de decir, Mario, hace un momento. Es decir, vamos a las elecciones, el debate es vamos, no vamos a las elecciones. No, yo creo que todavía la querella
del respeto al 21F y el respeto al voto del pueblo está presente, está vigente, y todavía vamos a tener unos días, unas semanas en las que se va a ver la decisión, la convicción del pueblo boliviano para tratar de echar abajo esta ley, que es una ley instrumentalizada en función de los objetivos del MAS, y para defender la soberanía del pueblo expresada el 21 de febrero. Bueno, yo lamento, y no esperaba otra cosa además, ¿no? La posición y la lectura que tiene Ricardo, que es una posición, una lectura totalmente fuera del contexto en el cual hoy estamos los bolivianos. Definitivamente la Constitución define periodos constitucionales. Eso significa que el próximo 6 de octubre del próximo año, tomando en cuenta la segunda vuelta, tiene que llevarse adelante las elecciones generales, ¿no? Por mandato constitucional. Para esto se aprueba la Ley de Organizaciones Políticas en el marco también de lo que establece la Constitución. El artículo 210 de esta Constitución señala ya el 2009 que los partidos, las organizaciones, las agrupaciones ciudadanas deben democratizarse a través de una ley. Y esa ley la plantea el órgano electoral para cumplir una serie de actividades en el marco de un cronograma, faltando un año y un poco más para las próximas elecciones, ¿no? Entonces, entendemos de que si a eso se llama electoralizar, entendemos que ese es un entendimiento que tiene la oposición. Para nosotros son medidas necesarias que se tenían que asumir para llevar adelante las próximas elecciones en el marco de lo que establece la Constitución y ahora en el marco del cronograma de la Ley de Organizaciones Políticas, que desde nuestro punto de vista no es para legalizar o, como decía Ricardo en un programa, para meterle un barnicito más a la candidatura de Evo y Álvaro. Más al contrario, nosotros sentimos que esta ley tiene otros objetivos, ¿no? Que es principalmente fortalecer a los partidos de la oposición, ¿no? A través de financiamiento, a través de que los militantes puedan tener la oportunidad de la alternancia, de la equidad de género, etcétera. Es utilizar al mismo tiempo estos instrumentos de la democracia que son los partidos políticos para que la población que quiera participar a partir de ahora, porque esta ley no se la hace exclusivamente para esta próxima elección, se la hace para iniciar un proceso de profundizar la democracia participativa. En ese sentido, la población que quiera participar ahora en primarias tendrá que organizar su partido, tendrá que ser parte de un partido y podrá participar en estas primarias para elegir a sus binomios, a sus candidatos de cada fuerza política. En ese sentido, es saludable porque profundiza la democracia, ¿no? Refuerza a los partidos políticos que de un tiempo a esta parte han estado más absorbidos y distraídos en conspirar contra el gobierno, contra Evo, contra el MAS, y han dejado de lado su propia organización, han dejado de lado su propia visión interna y no han podido identificar que no tienen plan, que no tienen estrategia, que no hay candidatos, y lo que dice Ricardo, que siempre han estado en calzoncillos, es decir, nunca se han puesto los pantalones largos y se han amarrado bien los pantalones para asumir una posición opositora política en el país. Siempre han estado en estos juegos dispersos apostando al golpe cívico prefectural, queriendo boicotear la Asamblea Constituyente, metidos en el tema de la masacre de Porvenir Pando, con el tema del TIFNIS, es decir, siempre han estado afanados en ese tipo de actividades y han descuidado la casa, ¿no? Entonces hoy día se sienten en calzoncillos y esa ya no es la responsabilidad del MAS, es la propia responsabilidad de los partidos de la oposición que no han preveído este tema cuando ya el 2009 la Constitución decía que se tienen que democratizar a las organizaciones políticas. Por lo tanto, no es para legalizar ni legitimar la candidatura de Evo y Álvaro, porque constitucionalmente hay un fallo que habilita a Evo y Álvaro y por lo tanto constitucionalmente están habilitados, porque yo no entiendo a qué se viene el término de que están inconstitucionalmente habilitados si es un mecanismo de defensa de los derechos políticos como es la acción de inconstitucionalidad que
le habilita a Evo y Álvaro, ¿no? No, Jorge, me parece fantástico que haya traído la Constitución Política del Estado a la mesa del Pentágono, porque si usted la lee, además de llevarla bajo el brazo, se va a dar cuenta que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera no pueden participar en las elecciones de 2019 porque ya van a cumplir su tercer mandato, ni siquiera el segundo, ¿no? Porque recordemos que después del primero también ha habido una triquiñuela constitucional. El viejo caserito del Tribunal Constitucional también les ha hecho un arreglo para que puedan postular al tercer mandato y ahora les ha hecho el segundo arreglo para que puedan postular al cuarto mandato. Entonces, evidentemente la Constitución Política del Estado no permite que el presidente Evo Morales postule y por eso me parece genial que la Constitución sea parte del maletín de don Jorge Silva. La otra cosa que usted señala es que esta ley de partidos establece, evidentemente, tal como se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, un proceso de elecciones primarias internas para este 2019. Sin embargo, si somos honestos, tenemos que irnos al proyecto original que ha elaborado el Tribunal Supremo Electoral, en el que se señalaba que las primarias deberían realizarse hasta el 2024. Claro, no sé si ha sido un acto de ingenuidad de parte del Tribunal Supremo Electoral o ha sido parte de la estrategia que se ha aplicado desde el oficialismo, pero ese hasta ha dejado abierta la posibilidad de que se hagan elecciones el 2019 y eso es lo que ha hecho la Asamblea Legislativa, es decir, ha recibido en bandeja de plata el regalo que le ha entregado el Tribunal Supremo Electoral y ha aprobado ya no hasta 2024, sino cerrado el año 2019, además con carácter vinculante para que aquel que no se postule en estas primarias, que dicho sea de paso, van a empezar, ya ha empezado a correr el calendario electoral, pues no puedan participar en las elecciones de octubre de 2019, que son las elecciones nacionales. Respecto a los efectos de esta ley, además de lo señalado por Ricardo, que básicamente es ayudar a la legitimidad de la candidatura del presidente Evo Morales, la desestructuración de la oposición, que eso es lo que trata de hacer esta ley, yo creo que lo que busca es anular la lucha por el 21F. No olvidemos que existen movimientos cívicos, ciudadanos, activistas que están trabajando por el cumplimiento del voto del referéndum del 21 de febrero de 2016 y me parece que esa ley apunta exactamente a eso, a que ese mecanismo de lucha de una vez se olvide. ¿Y por qué el apuro? Primero porque viene octubre, ahí sí sería seguramente alguna movilización importante de la oposición recordando el aniversario de la democracia y luego viene el otro 16 de febrero, el 21 de febrero para igual tratar de articular más movimientos opositores, más movimientos ciudadanos en contra de la postulación del presidente Evo Morales. Entonces me parece que con esos tres objetivos la ley ha sido realmente una estrategia maquiavélica de parte del MAS y en eso digamos que hay que reconocerles la estrategia política. Frente a eso creo que la oposición tiene que tomar decisiones. Mario señalaba algunas ideas respecto a la participación necesaria de parte de la oposición porque estarían en la disyuntiva de ir o no ir, porque si no van podrían caer, decías tú, en lo que ha pasado en Venezuela, es dejar el camino libre exclusivamente para el MAS y eso sí sería terrible para el país porque se consumaría una única visión de país. Yo creo que el otro objetivo tal vez es apurar lo que está haciendo el MAS en este momento, ¿no? Está inscribiendo militantes, es decir, está estructurándose más como una fuerza política fuerte frente a la oposición que realmente no ha podido hacer nada hasta el momento. Ricardo después nos contará si es que hay alguna cosa en ciernes. Bueno, para aclarar un poco el tema de la ciudadanía, para ponerle un dato más duro si se quiere, bueno, yo creo que estamos hablando de este tema en este momento porque obviamente ya a mediados de octubre contaremos con un calendario que ya lo dice la norma, la ley de organizaciones políticas, un calendario para las primarias. Entonces, ciertamente el tema el escenario va a estar electoralizado hasta que lleguemos hasta las elecciones del 2019. Ese creo que es un hecho, a reserva de si es bueno, si es malo, si fue estrategia, si no fue estrategia, etcétera. Creo que esa es la realidad. Yo coincido con Mary en que, bueno, esas son las cosas que hay que debatir ahora. Pero quiero llamar la atención a un par de cosas que me parecen importantes y me parece importante matizar este supuesto, que yo lo he escuchado en varios lugares,
de que el MAS estaba trabajando con la inscripción de militantes una vez que se enteró por parte del Tribunal Supremo Electoral que esto iba para adelante. Yo lo que quiero llamar la atención es a que miremos un poquito el debilitado, sí, pero existente sistema de partidos que existe ahora, con 9 partidos políticos, en realidad 8 partidos políticos y una agrupación ciudadana de nivel nacional que es Demócratas, que está buscando ya hacer la conversión, pero que obviamente va a entrar en las elecciones 2019. Y entonces, pensando en estos, no solamente el MAS estaba reinscribiendo militantes, las organizaciones fuertes y con espalda sabían que elecciones se venían en 2019, y Demócratas y Solvo son la mejor muestra de que estas organizaciones han estado trabajando en 2017 y este año 2018 intensamente en diálogos, en escenarios, en reinscribir a sus militantes, en revisar sus estatutos, en sumar gente, etcétera, etcétera. Entonces, no es una cosa que le está haciendo solamente el MAS. Obviamente, más bien, yo extraño que desde el día que se aprueba la LOP, no comiencen, ya sea porque lo van a utilizar o no, rápidamente las tiendas políticas a organizar sus militancias. Insisto, a reserva de que esa vaya a ser la estrategia de la oposición o vayan simplemente a luchar por el 21F, pero tendrán pues que tener esa espalda e irla preparando, porque las fechas están claras, la ley está establecida, eso va a ser lo que determine los tiempos, etcétera. Y bueno, respecto a lo que toca hacer, hoy día Diego Ayo en Página 7 tenía un artículo muy interesante que tenía que ver justamente con la representación y cómo están reconfigurados ahora varios actores políticos, entre ellos las denominadas plataformas ciudadanas. Y yo sé que, y bueno, creo que un punto del cual podríamos también ponernos a debatir es que las plataformas ciudadanas se han reunido hace un par de semanas en Sucre, si no me equivoco, y han tomado algunas determinaciones, que creo que está más en la línea de lo que comentaba Ricardo, que tiene que ver con mantener su causa, porque hay que hacer una diferencia que no es menor. Las plataformas ciudadanas están ahí con una causa, no necesariamente un proyecto país, porque yo creo que si hubieran tenido un proyecto país, hubieran luchado por entrar en el debate de la ley de organizaciones políticas. Claramente no les interesa hacer organizaciones políticas, son plataformas ciudadanas que tienen como causa la defensa del 21F y aglutinadas han definido una serie de momentos para poder continuar con esta defensa, un poco más en emergencia si se quiere, porque ciertamente, y eso es real, los plazos electorales están acortados. Y entiendo que una de esas decisiones es precisamente lo que decía Mary, acudir al 10 de octubre, es una fecha muy cercana, la tenemos aquí a la vuelta, muy simbólica, es el Día de las Democracias, y seguramente esa fecha se utilizará para la definición de varias cosas, ¿no? Y para hacer una suerte 21F muy fuerte como respuesta a la ley de organizaciones políticas. Pero a reserva de lo que vaya a pasar en la calle, que seguramente la oposición tendrá que tomar una definición, e imagino como Mary que Ricardo ahí nos podrá ampliar un poco cuáles serán los escenarios. Insisto, Diego Ayo plantea unos 4 escenarios que no dejan de ser interesantes hoy en Página 7. Lo cierto es que la ley está aprobada, promulgada, los tiempos van a empezar a correr, y desde que arranque octubre yo creo que ya estamos en un escenario electoral hasta el 2019. Bueno, la verdad es que existe, como digo, la pulsión a creer que la ley está oleada y sacramentada y que no hay nada que hacer. En el mundo político, ¿no? Yo creo que como siempre hay una cierta divergencia en tiempos y movimientos entre lo que piensa, quiere el mundo político y lo que piensa, quiere y en lo que está la sociedad civil, ¿no? A mí me da la impresión que la sociedad civil en este momento no está en el tema electoral, no está en el tema de preparar alianzas, decir, no hay nada que hacer, ya está la ley, ¿no? Todo lo contrario, la sociedad civil entiendo que está en un proceso de resistencia cívica a un atropello mayor, ¿no? A un atropello al conjunto del sistema democrático, porque el tema del desconocimiento del 21 de febrero no es pues una cosa menor, es una cosa muy, muy terrible hacia las bases mismas de la democracia. Entonces sí, la sociedad civil ha entendido que hay que resolver ese tema. Insisten la gente del MAS, como lo ha hecho acá Jorge hace un momento, de que un argumento leguleyesco, ¿no? de que el Tribunal Constitucional, su sentencia habilitado, mentira pues, o sea, una sentencia no tiene la fuerza ni el valor que tiene la soberanía popular expresada de manera directa en un referendo, por un lado. Por otro lado, así tuvieran razón, así que no la tienen, pero si tuvieran razón,
La sentencia constitucional es de noviembre del año 2017, el referéndum es del 21 de febrero de 2016. El propio procedimiento constitucional, dice Jorge, tú eres abogado, ¿verdad? El procedimiento constitucional dice que las sentencias del Tribunal Constitucional no tienen efecto retroactivo, es elemental, inclusive en la posibilidad insólita, que no existe, pero en la posibilidad insólita de que tuvieran razón con que el artículo 23 de la Convención está por encima del 168 de nuestra Constitución, se tendría que aplicar en las próximas elecciones, no en esta. Eso es clarísimo. Entonces, no están habilitados Evo Morales y Álvaro García Linera y nos quieren llevar a un proceso de electoralización temprana, quieren llevarnos a unas elecciones. ¿Para qué? Para decir, no, está la ley, dice que el binomio masista ha sido elegido y eso es vinculante, tan vinculante como el 21 de febrero. Es una cosa bien ingenua. Pero esa negación, esa negación tampoco le hace bien a la oposición, francamente. O sea, la negación de que Evo Morales y Álvaro García Linera van a ir a las elecciones de 2019, me parece también un acto de ingenuidad de parte del sistema político opositor y sobre todo de las plataformas. ¿Y por qué menciono el tema de las plataformas? Porque en ese manifiesto que han sacado en Sucre, básicamente lo que proponen ellos es mantener la lucha por el 21F y lograr, en otras palabras, la abrogatoria de la ley de partidos, la ley de organizaciones políticas. Bueno, qué terrible que realmente hayamos retrocedido tanto en nuestra cultura democrática, que una reivindicación tan elemental, tan simple del respeto a la democracia, a la Constitución y a la ley se vea, ¿no es cierto?, como algo excesivo y se vea como una ingenuidad el hecho de que uno... Pero como principio es maravilloso. O sea, ¿por qué? Porque están defendiendo un principio democrático y en esencia están defendiendo la democracia. Sin embargo, precisamente por la defensa de ese principio es que estas plataformas y estos partidos políticos se pueden hacer quitar la democracia. Eso es lo que exactamente va a pasar si es que las plataformas se persisten en la lucha por el 21F y no se estructuran políticamente alrededor de un proyecto político. Por supuesto que no es excluyente. Si no es excluyente, eso es interesante. El problema es que lo plantean como excluyente. Bueno, pero nadie además, lo plantea como excluyente. Yo no he escuchado a nadie de las plataformas ciudadanas decir hasta este momento a nadie. Y el otro tema es la rogatoria o la anulación de la ley de partidos. ¿Qué les hace pensar que el MAS va a borrar esa ley que es tan beneficiosa para su proyecto político? No lo va a hacer. Bueno. O sea, evidentemente el Código Penal, por ejemplo, ha sido un gran ejemplo de que movilizaciones ciudadanas, en fin, pueden hacer retroceder al sistema político. ¿No? Sin embargo, en el tema de la ley de partidos, Ricardo, no existe pues esa sintonía con la ciudadanía como lo existía en el tema del Código Penal. Yo creo que aquí el sistema político está solo. Vamos a dar un poquito más de pelea, no te preocupes. A mí lo que me preocupa un poco es tener un poco más la tónica en la opinión pública para mirar los escenarios prospectivos políticos hacia adelante de lo que dicen las plataformas ciudadanas y conocer tampoco de lo que dicen los partidos políticos. Yo insisto en el tema, acá hay 9 actores con nombre y apellido que tienen posibilidades de participar en las elecciones primarias y en lo que va a ser las elecciones al año siguiente, y estamos un poco perdidos respecto a lo que dicen. Tenemos la claridad de lo que dice Unidad Nacional, Demócratas, Solvo ahí está esperando alguna decisión del tribunal para ver si se constituye en un partido, y poco más. Sabemos que PANBOL, que realmente es así como una cosa medio incomprensible, por lo menos para mí, rápidamente ha constituido un partido político en los últimos meses. Habrá que ver qué hay por ahí atrás, pero hay gente que se estuvo preparando para este escenario. ¿PANBOL es de quién? ¿De Félix? No sé la cabeza de quién está realmente. Podríamos buscarlo ahí en los... ¿Patsis? No, no es el de Patsi. Patsi es Tercer Sistema. Es una persona que creo, yo por lo menos no la reconozco mucho públicamente, pero tiene nombre y apellido. Lo que pasa es que en esta coyuntura también aparecen muchas siglas, gente que además se saca debajo de la manga la sigla que ha mantenido por años para negociarla, para espacios de poder, para venderla, etcétera. Tenemos ahí al FRI, tenemos UCS, tenemos a Frente para la Victoria, etcétera, etcétera, que tendrán algo que decir o algo que negociar finalmente. A mí lo que me parece preocupante es que tengamos muchas más noticias de las plataformas ciudadanas, que tenemos claro que tienen una causa y no un proyecto, y que de quienes son los grandes protagonistas que deberían haber resistido, opinado, dar alguna línea al país, porque finalmente son quienes vehiculan la representación, tenemos poca noticia. Mesa de la Unidad no hay. Creo que no.
En instantes. A este paso no lo sé. Estamos, tenemos que ir callado, nomás te escucho, como diría el papirri. ¿Por qué? No sé. Pero debo ir a un corte, por favor, e inmediatamente seguimos. Ahorita vamos a buscar aquí en Spambot. En instantes, buena programación de TVU. Bien, gracias por seguirnos. Estamos en el Pentágono nuevamente. Tengo una batalla perdida. La voy a volver a decir. Ahí sé que nadie me va a dar bola, porque la repito tanto tiempo y nadie me da bola. Alguien me va a tener que dar la razón en algún momento. Y es que es de mis derechos humanos. Porque por ahí Jorge Silva nos dice algo. Los derechos humanos, eso que acuden con mucho entusiasmo los masistas de decir, el presidente tiene el derecho a elegir y ser elegido por una determinación de 7 caballeros del Tribunal Constitucional, del ex tribunal, y eso está enmarcado en los derechos humanos. ¿Para qué molestarse de hacer una ley de partidos políticos si todos tenemos derechos humanos, no solo el presidente? ¿Por qué no puedo ser candidato yo sin partido político? Y la ley, y la Constitución. ¿Por qué no puede ser periquito? ¿Por qué tenemos que someternos a una ley de partidos políticos si por encima de eso está el asunto de los derechos humanos? ¿Por qué me coartan a mí la posibilidad de ser candidato sin partido, sin firmas y sin nada? Y sin derechos humanos. Así que los derechos humanos solamente son para Álvaro y Evo Morales. No lo creo. Tengo batalla perdida, así que levanto las manos. Sigan más. Dale. No es para Evo y Álvaro. O sea, ¿puedo ser? ¿Puedo ser candidato? Sí, para ¿Sin todos. partido? Pero por supuesto. ¿Sin partido? Claro. Estamos inscribiendo ¿Sin partido? militantes. ¿Sin partido puede ser? No, porque el partido claro, el partido político es el instrumento, es uno de los instrumentos de la democracia. ¿Y esto qué es? Es la Constitución. ¿Y por qué no la cumplen? Pero ¿en qué no se está cumpliendo? En que dice que solamente 2 periodos, ¿puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué candidato? No dice, ¿dónde dice? Ahí está el 168. Candidato, ha dicho. Sí, bueno, tú sabes lo que quiero decir. Si vas a ir con la semántica, no tengo problema. Gramaticalmente tenemos que interpretar la Constitución, es decir, no se puede interpretar en función a una visión que a mí me parece y en función a que no le parece al otro. Tienes razón. ¿Para qué han hecho entonces el referéndum? Claro, si la Constitución ya les permite, no deberían haber hecho referéndum, ni haberle pedido. Es que está en la Constitución, está en el 410 que dice que el referéndum es un mecanismo de participación directa, de la democracia directa. Y la acción de inconstitucional es una acción de defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, que también está en la misma Constitución. Pero ¿por qué necesito? Es batalla perdida, les digo, es batalla perdida. Levanto las manos. Yo pensé que estaba asistiendo a una proclamación o algo así. Podía ir. Dale. Pero no es necesario de que tú tengas tu partido político. Puedes ir como invitado, puedes participar en cualquier agrupación ciudadana, en cualquier partido político, pero ese es el mecanismo de la democracia, ese es el mecanismo para ejercer el derecho político de ser elegido o de elegir, ¿no? Por lo tanto, están las reglas del juego ahí definidas, no ahora, sino desde hace siempre. Lo que estamos haciendo es perfeccionar y profundizar esa democracia, que por supuesto no les gusta a unos y a otros les puede gustar, pero toda ley se ha hecho pues justamente para afectar ciertos intereses y solucionar algunos otros problemas. En este caso, esta ley de organizaciones políticas, lógicamente no les gusta a los partidos de la oposición, porque no está hecho a su medida. Ahora pueden decir, está hecho a la medida del MAS. El tema de la inscripción la hemos empezado nosotros hace 3 años atrás. Este es el periodo de reinscripción, ¿no?, que le estamos asumiendo una vez que nos hemos enterado que va a haber una ley de organizaciones políticas. Por lo tanto, hemos tomado los recaudos necesarios dentro del movimiento del socialismo. No nos vamos a preocupar pues nosotros por Albarracín, por Mesa o por los otros políticos o las otras fuerzas políticas, como ellos lo hacen por nosotros. Es decir, todo el tiempo la oposición está pensando en el MAS. Si es Evo, si es Álvaro, si las políticas, si la ley, si el diputado o el senador, si la organización. Es decir, su preocupación de la oposición es el movimiento al socialismo. Si esta interpretación la hubiera hecho Sánchez Lozada o Banzer cuando eran presidentes,
¿Particularmente lo hubieras aceptado con tanto entusiasmo como la defiendes hoy? ¿Cuál interpretación? Esa de que puedes reelegirse. Es un derecho a la Está participación, bien, lo que tú has dicho. ¿Lo hubieras defendido si Sánchez Lozada lo hubiera planteado? Pero por supuesto, porque define el soberano, Mario, claro. El soberano, ahora sí. Pero mira, caramba, me olvidé del soberano. Si va a la elección, el Sánchez Berzaín llega y viene y se vive, no sé, Banzer o lo que tú quieras, es el pueblo con su voto que va a definir quién es su candidato. Porque parte de la democracia, tú sabes, Ricardo, experto, consultor, reconocido, uno de los mejores que tenemos en el país, ¿no? Parte de la democracia es que el pueblo elija a sus gobernantes, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de limitaciones, que eso está establecido en los tratados y convenios internacionales. Hagamos dos precisiones. A mí me parece importante, para beneficio del público que nos está viendo, avanzar un poquito en el esclarecimiento de este tema de la ley de partidos políticos. Hay dos cosas que has dicho que desde mi punto de vista no son correctas. La primera, le has contestado a Mario diciéndole que cualquier persona puede ser candidato postulado por un partido político, que no tiene que ser militante necesariamente. Eso era así, y eso está así en la Constitución Política del Estado, evidentemente. Pero en la Ley de Organizaciones Políticas, tanto en el numeral 1 del artículo 29, como en el numeral 9 del artículo 29, que es el reglamento que ustedes han usurpado funciones al Tribunal Supremo Electoral, y ellos se han dejado usurpar, por supuesto, muy cómodamente. En el primero dice que las primarias, que son las habilitantes para la elección general, nadie que quiera ir a una elección general puede dejar de ir a las primarias. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Así es. Bueno, y para ir a las primarias, para participar, dicen las primarias, el inciso 1 del 29 dice: en las primarias participarán exclusivamente los militantes de la organización política. Utiliza la palabra exclusiva, ¿no? Es decir, es entre los militantes. Participar quiere decir elegir o ser elegido. En el numeral 9, lo propio. Dice, ¿no es cierto?, podrán ser elegidos, ¿no es cierto?, para participar los militantes. Entonces, independientemente de tu interpretación, que es la misma interpretación de la señora Gabriela Montaño, ¿no?, que no sé por qué sigue interpretando de esa manera, la ley es taxativa, es clarísima, es solamente entre. Entonces, para eso ya han restringido lo que dice la Constitución. Lo que te decía Mario es correcto. Tienes que ser militante para apoyar. Segundo elemento, aquí vamos a destruir, me parece, de manera definitiva, y yo apelo a tu honestidad intelectual, yo sé que eres un hombre que dice la verdad, y te voy a preguntar, en el MAS, en las primarias del MAS, ¿va a haber otro binomio que el de Evo Morales y Álvaro García Linera? Contéstame. No, primero te quiero responder a la pero primera después me observación. respondes. Pero por supuesto. Ya, okay. La primera observación, tú estás hablando de una participación cesada o una participación abierta. Así es. ¿Verdad? Los partidos políticos son personas jurídicas. Si no, no existen. Las plataformas y colectivos son virtuales, no existen legalmente. Por lo tanto, pueden ser numerosas, pueden ser loables, lo que quieras, pero legalmente no existen, ¿no? En ese sentido, yo siento que las plataformas y los colectivos tienen que volver al origen de donde han nacido, y en ese sentido está terminando el ciclo de vigencia de las plataformas y los colectivos. El 10 de octubre se volverán a reunir, el 21 de febrero, no sé. En ese sentido, ¿qué es lo que te quiero decir, Ricardo? Que no puedes hacer que las primarias sean abiertas, porque estamos hablando... escúchame. Eso estoy de acuerdo contigo, no discutamos eso en lo que estamos de acuerdo. Tienen que ser cesadas. Mi punto así dice la ley y así dice la Constitución. Pero estás de acuerdo, porque si fueran abiertas, nosotros ponemos candidatos en todos los partidos. Yo no estoy de acuerdo, hermano, pero no importa, no interesa que yo esté o no esté de acuerdo. El punto es el que te ha planteado Mario. Nadie puede ser candidato, estamos hablando, ya no elector. Nadie puede ser candidato en las primarias y por lo tanto en la elección general si no pertenece a un partido. Eso está establecido en la ley, sí. No es una interpretación, porque la ley dice claramente, porque quienes participan, tienen que ser pero militantes. dice exclusivamente, se harán exclusivamente entre los militantes. Pero así de la como eso se política. puede interpretar que refiere a candidatos y a padrón, se puede interpretar que refiere a uno o al otro. Sí, creo que más bien deberíamos estar discutiendo
lo dejan y solicitando abierto. Que en el reglamento que va a desarrollar, que ya está desarrollando también el Tribunal Supremo Electoral, por lo que han señalado, pues que más bien vaya esta aclaración. Ok, que aclare. Ahora, Lo segundo, Ya. ¿va a haber otro binomio que no sea el de Evo y Álvaro? Han anunciado ya algunos sectores del MAS, y eso es público, no Sí. estoy diciendo nada nuevo. La COP ha pedido que sea el vicepresidente un trabajador, los gremiales... O sea, puede ser binomios Evo, Álvaro, Evo Fulanito, Evo Menganito, Evo Sutanito. Eso lo vamos a definir en el tercer ampliado nacional. No, pero tú dices que esos ya no son binomios, es un mismo tipo que va a la presidencia. Te repito la pregunta. ¿Hay alguien que va a competir con Evo Morales para la presidencia? No. Entonces ¿Por las qué? primarias son una farsa, No. son una mentira. Es que sabes, son un Ricardo, tongo. las ¿Por qué? primarias... Porque las primarias son, como tú dices, para teóricamente, filosóficamente, son precisamente para que haya democracia intrapartidaria, para que se presente 1, 2, 3, 4 y la militancia elige entre 2, 3, 4. Si va a haber uno solo, ¿para qué estamos haciendo primarias? Estamos gastando plata, recursos de los ciudadanos, plata de nuestros impuestos que podrían destinarse a mejores cosas y no estamos haciendo lo que debemos hacer. Sí, es que esa tu lectura, Ricardo, yo, créeme, Sí. la entiendo, la comprendo y la respeto. Sin embargo, el MAS no está dentro de la lectura que tú tienes, porque el MAS no es un partido político tradicional. El MAS es un instrumento político de las organizaciones sociales. El MAS representa un proyecto político, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que Evo Morales, en este proyecto político, es el sujeto histórico del proceso de cambio, del Pues no hagan proyecto político. primarias. Está bien, si Escúchame, piensan así, ¿por qué pero la hacen ley, primarias? la ley de Obligatorias, organizaciones políticas no es precisamente para regular, normar estas elecciones del 2019. Es la ley que va a regular y normar las próximas elecciones a partir de la del 2019, donde ya pues serán otros los actores, pero estamos iniciando un proceso para profundizar la democracia al interior de los partidos Entonces, políticos. primarias el 2024, Entonces, después de Evo Morales. Si no es ahora... Ricardo, yo lo que creo que va a pasar es que realmente puede aparecer otro candidato dentro del MAS simplemente para hacer, digamos... El tongo. No sé qué significa esa palabra. Tongo es de la farsa. Exactamente eso. Pueden aparecer dos pantomima. binomios, ¿por qué no? Porque evidentemente la COP, incluso Bueno, algunas por lo menos que organizaciones hagan como eso, las ¿no? Bartolinas han Por lo menos anunciado que que hagan. tienen pretensiones de que alguno de sus miembros lleguen a la candidatura. Pero llegar a la candidatura no significa que quieran llegar a la presidencia, porque ellos, los dirigentes de las organizaciones sociales, saben exactamente que el candidato único, verdadero y para el 2019, para el 2019 es Evo Morales, exactamente. Ahora, yo la verdad es que quisiera ir, ¿dónde está el origen de todo este debate del tema de la ley de partidos? Creo que podemos encontrarlo de manera clara, prístina, en la entrevista que ha dado el presidente Evo Morales al periódico El Deber. Él ha emitido como 3 mensajes que más o menos resumen lo que va a pasar en el país, porque en realidad él es el que toma las decisiones por todos, ¿verdad? Incluso por los opositores. Una de las cosas que ha dicho es: va a haber primarias y yo voy a ir, y el TC es el que me ha dado a mí las primarias para el 2019. El TC medio ha desmentido eso de manera tibia, pero lo ha desmentido. Lo segundo, le han preguntado por qué las plataformas, las organizaciones ciudadanas, los movimientos sociales no pueden participar en las elecciones. Ha dicho, ese es un pedido del MAS, porque el MAS es el que aglutina a las organizaciones sociales. ¿Qué otras organizaciones podrían ser partidos si no están en el MAS? Y lo tercero, vamos a impulsar la ley contra la mentira, porque todo aquel que diga mentiras pues tiene que ser sancionado. Entonces ahí hay un mensaje absolutista pero increíble en esa entrevista, y yo creo que da la línea de lo que se viene hacia adelante. La verdad soy yo, el partido soy yo, la democracia soy yo. En realidad el presidente ha fijado la línea, y si es que aparece un candidato, digamos, de la COP o de las Bartolinas dentro de las primarias, pues va a ser un candidato simplemente para hacer una especie de show, para que el presidente sea electo en unas primarias donde haya más de una opción. No, Mary, no va a ocurrir eso, porque Evo Morales es el factor de cohesión al interior del MAS. El MAS, te decía, no es un partido político. Y entonces donde... ahí repito la pregunta de Ricardo Paz: ¿para qué hacemos primarias si es que el único candidato va a ser Evo Morales? Pero es que no nos tenemos que focalizar, Mary, en la existencia solamente del MAS. Entonces están haciendo primarias para la oposición, pero la oposición no quiere primarias. Entonces, no, ¿cómo que no quieren? No Ricardo quieren sabe ahora, que no quiere, quieren ahora. siempre han querido primarias. Sí, pero para el 2024, no para ahora. Bueno, pero el 2019, entonces que no lo hagan,
y que den oportunidad o hagan los que quieren hacerla, ¿no? Pero la ley Meri no se la ha hecho para el MAS, se la ha hecho para profundizar a los partidos políticos. Yo no sé si el 2025 Evo Morales va a seguir siendo candidato por el MAS, ¿no? Pero por el momento, en esta coyuntura, en este proceso, Evo Morales es el factor, es el punto de cohesión de todas las fuerzas que aglutinan dentro del movimiento al socialismo. Te estoy hablando de organizaciones sociales, te estoy hablando de la estructura orgánica del MAS, te estoy hablando de las autoridades electas y de otros grupos funcionales que existen al interior del movimiento al socialismo. En este momento, para esos cuatro pilares que tiene el movimiento al socialismo, Evo Morales es el candidato para el 2019. Se discutirá el tema de la vicepresidencia. Álvaro García aparece con mucha chance en las encuestas y por el apoyo que ha recibido, pero ya no sabemos qué va a pasar el 2025, pero esta ley seguirá vigente y participarán y se someterán los partidos políticos a las organizaciones políticas que quieran hacer sus primarias con miras a participar en los próximos procesos electorales. Entonces, no miremos a esta ley simplemente en el marco de lo que significa el movimiento al socialismo. No miremos a esta ley en el marco de esta próxima elección del 2019, sino miremos con un horizonte más largo y abremos el debate en un horizonte más largo involucrando a las otras organizaciones políticas que tenemos en el país, porque si no nos perdemos solamente en el movimiento al socialismo, en Evo Morales, y si sirve o no sirve las primarias en el MAS, y qué tal si le sirve las primarias a los demócratas, o a Ley Menezes, o a Pambol que dijo Vero, o a otro partido, no sé. Es decir, ¿por qué siempre tenemos que cegarnos que las normas las estamos haciendo solamente para el MAS, para el Evo y para la actual coyuntura? ¿Sabe qué, Jorge? En este país hace falta ley de partidos y eso lo sabemos todos los que más o menos estamos informados. Sin embargo, este no es el momento. ¿Por qué? Porque se ha hecho una ley a la medida exacta del partido gobernante. Entonces, eso es lo que cuestiona, me parece, la oposición, eso es lo que cuestiona la gente que cree en la democracia, en la alternabilidad en las candidaturas. Ese es el fondo de la asunto. 12 años, Mary, han pasado desde que el movimiento al socialismo está conduciendo el Estado y 12 años la oposición, 13. Esta ya 13, van a ser 14. Que la oposición es la misma oposición. Samuel, tú, no es cierto, Costas. No es cierto, esos son los partidos. Pero fíjese usted que las plataformas que han surgido durante el último tiempo, virtuales, pero no porque... No existen. O sea, no existen, no puedo creer. Pero, esa Jorge, negación... Lo que estás criticando a la negación, oposición de que son los mismos, el presidente también sigue siendo el mismo. Sí. ¿No? Sí. Está bien. El presidente responde a un proyecto político. Cuando dices, Jorge, creo que el presidente no sigue siendo el mismo. Ese es el cambiado problema. mucho. Ha cambiado Un mucho. poco más viejito. Jorge, tú dijiste que Álvaro está liderando las encuestas. La última Pero él encuesta ha dicho de Ipsos que se va a ir, ¿por qué lo están tomando en cuenta? Si es que porque él ha dicho más allá, Mario, de las aspiraciones personales, el deseo y la expresión de las voluntades individuales, prima un factor, yo te decía, de las fuerzas que cohesionan el proyecto político. Cuando dijo me voy a ir, ¿le creíste? El 2016. Cuando Álvaro dijo me voy a ir, no voy a ser más candidato, ¿le creíste? En ese momento sí, hoy día ya no. ¿Y ahora porque, cómo ha quedado? porque hoy día hay organización social. Titular sería vocero del MAS, ya no cree que García Linera diga la verdad. No estoy diciendo eso. Cuando él dijo que se va a ir, yo creí, pero hoy ya no, porque hay organizaciones sociales que plantean que él siga siendo el candidato. Entonces, ¿cómo voy a cegarme ante esa realidad y ante ese contexto que existe dentro del movimiento al socialismo? Y no es porque no diga la verdad. De todas maneras, esa no es la realidad. primera vez que García Linera dijo eso de que no va a participar, también lo dijo en 2014, o sea que no es ninguna novedad que después cambia de opinión. Bueno, Carlos Mesa también dijo que él no va a ser candidato y yo les garantizo que va a ser candidato. Has visto que somos muy atrabiliados acá, te tienes que agarrar He visto, pues me quería meter, pero no es el mismo tema, yo me quiero ir por otro lado. Pero igual. Yo creo que necesitamos saber, me parece fundamental lo que ya ha dicho Ricardo y Mary termina de ratificarlo, de que en general hay mucha gente, oposición y gente de la ciudadanía, que cree que la ley de organizaciones políticas es una buena norma, etcétera, pero que no ha sido oportuna, que el tiempo ha sido malo. Ok, de acuerdo, esa ley está promulgada, esa es la realidad, guste o no guste. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que la oposición vaya a hacer algo? Porque había una hipótesis cuando se estaba tratando la ley de organizaciones políticas. Decían, va a ser, y creo que la Mary incluso lo ha dicho en algún pentágono, no vaya a ser un segundo código penal.
porque se suponía que la gente estaba muy molesta como para movilizarse. Parece ser que la realidad te dice que no es así. Y lo que te dicen las plataformas, me estoy tratando de ir a la voz oficial que han sacado a través de su pronunciamiento, vamos a seguir luchando por el 21F. Entonces realmente yo tengo la sensación, y coincido con Mary, es un tema ya de estrategia, que ya de la oposición, que ya no tendrá que ver con nos gusta, no nos vamos a convencer acá. O sea, estos dos señores no van a salir convencidos el uno y el otro, está bien. Pero ¿qué es lo que va a pasar hacia adelante? Las plataformas van a seguir persiguiendo una defensa mientras la clase política avanza en una agenda, o parece que solo el MAS avanza en esa agenda. Claro, el problema, Vero, es que creo que estás viendo las cosas de manera excluyente cuando no son excluyentes, ¿no? Y esto va a confluir necesariamente. O sea, la defensa del 21F y la defensa de la soberanía popular, en la que se inscribe ahora el atentado de la ley de organizaciones políticas, va a continuar, independientemente de la circunstancia que tengamos que enfrentar. Hoy día estamos enfrentando ese atentado a la democracia en las calles, en la movilización, en la resistencia pacífica, ¿no? En la resistencia cívica a estos atentados. Tal vez mañana tengamos que hacerlo en las urnas, tal vez mañana tengamos que hacerlo si es que finalmente se consolida esta ley, como ustedes dicen, si finalmente se electoraliza nomás el país, la resistencia cívica no ha logrado echar abajo esto. Entonces, bueno, habrá que enfrentar, porque vamos a enfrentarlos, eso tiene que saber el MAS, en todos los terrenos que sean necesarios, en todos los terrenos pacíficos, en todos los terrenos democráticos, cívicos que sean necesarios. Vamos a ir a las urnas las veces que sean necesarias. Los vamos a derrotar como el 21 de febrero del 2016 y como en las elecciones judiciales del 2017, las veces que sean necesarias, porque este es un fin de ciclo, esto se está acabando. Era como en las dictaduras, ¿no? Cuando Banzer convocó a elecciones el año 78, a la salida de la dictadura, había este mismo debate, ¿no? Mucha gente decía, ¿hay que ir o no hay que ir a las elecciones? ¿Pero cómo vamos a ir si él tiene los tanques, tiene el poder, tiene todo? ¿Cómo vamos a ir a las elecciones? No, hay que ir. Nos costó muelas, nos costó elección 78, elección 79, elección 80, golpe de Estado del 79, golpe de Estado del 80, finalmente el 82 recuperamos la democracia. Bueno, a veces el camino, ojalá esta vez el camino no sea tan tortuoso y difícil, pero hay que confluir las agendas, no son excluyentes. La defensa del 21 de febrero y la defensa de la soberanía popular y la resistencia a esta ley es parte de la lucha más grande, que es la lucha por la democracia. Y si para consolidar la democracia y recuperar el Estado de Derecho tenemos que ir a unas elecciones y ganar, tendremos que hacerlo. ¿Sabe qué, Ricardo? Eso quiere decir yo soy muy mal pensada, y permítame mal pensar de la oposición. Claro que sí, claro que ¿Sabe sí. qué creo? Que las plataformas van a estar distraídas con el 21F, con la abrogatoria de la ley de partidos, etcétera. Mientras tanto, los partidos políticos de siempre, los líderes políticos de oposición de siempre, van a estar amarrando por debajo todas sus alianzas, su participación en primarias, y al final van a terminar siendo los mismos de siempre en las elecciones, los mismos que han perdido durante los dos últimos 3 procesos electorales, y las plataformas van a quedar fuera. Así que, señores plataformistas, mucho ojo con los partidos opositores. Si se comete ese despropósito, esa estupidez, porque son capaces, no lo dudo. Pero si se comete ese despropósito y esa estupidez, por supuesto el MAS se quedará no los próximos 5 años, sino los próximos 20, 25 años. Así es, eso puede ¿no? Como pasar. decía el tambor Vargas pues en la Guerra de la Independencia, moriremos si somos sonsos, ¿no? No hay que ser sonsos. ¿Y qué crees que tienen que hacer los partidos políticos? Perdóname, tengo solo un minutito más, Vero, y como ha empezado Ricardo, quiero que termine Jorge. Bueno, puede terminar, obviamente. Es un tema tan apasionante que en un minuto es difícil decirlo, pero así como Ricardo dice que van a salir a defender la democracia representativa, nosotros en las calles y en las plazas, que son las trincheras de nuestros abuelos, vamos a defender la democracia participativa, representativa y comunitaria, ¿no? Por lo tanto, el MAS en la conducción de este proceso, de este proyecto político, nos garantiza estabilidad económica, social y política, y lo dijo Ricardo, así como está la oposición, ha estado 13, 14 años y así va a seguir siendo, es decir, no tiene proyecto político alternativo. Y eso ratifica lo que dijo Evo Morales, el pueblo ha llegado al gobierno para gobernar no 5 años, 500 años.
serán otros líderes indígenas, campesinos que asuman la bandera de este proyecto político y lo vamos a hacer, por supuesto. Poco más y pide el voto ya. Sí. Y todos están encantados. Está en campaña también. Escuché eso, creo que el 80 dijo, nos vamos a quedar 20 años. Duró un hito el señor. En todo caso, querido Jorge, te agradezco mucho. Gracias por haber a ti, venido. Mario. Ricardo. Muchas gracias. Perito, gracias. Buenas noches. Tefu Murillo por la perdón, mil disculpas por la producción del programa, a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.